La primera vez que sospeché que algo iba mal fue el jueves pasado, a las 19:04 exactamente. Lo sé porque el reloj de la cocina sonaba cada vez que alguien abría el frigorífico. Y él lo abrió. No yo. No mi marido. Él. Un hombre que no era de esta casa, que nunca había visto en mi vida, caminó hasta nuestra cocina como si fuera suya, en calzoncillos, y se sirvió un vaso de agua. Yo estaba sentada en el coche, aparcada frente a nuestro portal. Tenía que haber estado en la consulta, pero una paciente canceló a última hora. Decidí pasar por casa antes de ir a recoger a Leo del cole. Fue entonces cuando lo vi, por la ventana de la cocina, cruzar de lado a lado como si no pasara nada. Era joven. Demasiado joven. Sin camiseta, con el pelo revuelto. Y lo peor, cómodo. Cómodo como si llevara meses viniendo. No supe qué hacer. Me quedé mirando la ventana como una idiota, intentando encajar las piezas, dudando incluso de mi cordura. Pensé que tal vez Janio había dejado entrar a un amigo. Pero no era su estilo. Janio no deja que nadie ande por casa sin avisarme antes. Y mucho menos en ropa interior. Segundos después, mi cuerpo reaccionó. Salí del coche, subí a casa sin hacer ruido. La puerta estaba entreabierta. La misma puerta que siempre se cierra con 2 vueltas. Entré. El salón estaba vacío, la tele encendida con el volumen bajísimo. La ropa de Daniel sobre el sofá, pero sin Daniel. No necesitaba ver más. Desde el pasillo, oí risas. Y una frase que me dio una patada en el estómago. Tienes que irte antes de que vuelva mi marido. Esa fue mi voz. La mía. Salía del dormitorio. Y entonces entendí todo. La puerta se cerró detrás de mí con un clic seco que resonó más fuerte de lo que esperaba. Dejé las llaves sobre la encimera y caminé despacio por el pasillo, mirando de reojo hacia el salón, donde todo parecía en orden, pero con ese silencio que no es natural, ese tipo de quietud que solo existe cuando se ha terminado algo importante. Me detuve frente a la puerta del dormitorio. No necesitaba abrirla. No necesitaba ver nada. Lo supe todo con solo escuchar la risa ahogada de ella y el murmullo de una voz que no era la mía. Me quedé parado, respirando hondo, intentando no moverme, intentando no pensar, no reaccionar. Pensé en irme, en dar media vuelta y fingir que no había pasado nada, que no lo había escuchado, que la vida podía continuar como hasta ahora. Pero no lo hice. Me quedé ahí, como si algo dentro de mí necesitara escucharlo todo. Tienes que irte antes de que vuelva mi marido, dijo ella, casi riéndose. Él contestó algo que no entendí del todo, pero se reía también. No era una conversación nerviosa ni clandestina. Era cómoda. Natural. No se escondían. No hablaban en susurros, no tenían miedo. Lo habían hecho antes. Esta no era la primera vez. Eso fue lo que más me dolió. Me alejé en silencio, entré al baño, me miré en el espejo y tuve que apoyar las 2 manos en el lavabo para no perder el equilibrio. Me senté en el borde de la bañera y miré la pared durante lo que me pareció una hora. No pensé en gritar, ni en pegar, ni siquiera en entrar y sacarlo a golpes. No soy ese tipo de hombre. Lo que pensé fue en Leo. En cómo iba a explicarle que su madre y yo habíamos terminado. ¿En qué momento exacto ella había decidido que este matrimonio no valía ya nada para ella? Cuando escuché la puerta de casa abrirse y cerrarse, supe que él se había ido. No salí del baño. Me quedé ahí. Ella caminó por el pasillo como si no pasara nada. Tarareaba. Abrió la nevera. Encendió la cafetera. Se movía por la cocina como cualquier otro día.
como si no acabara de acostarse con otro hombre en la cama que compartíamos. No parecía arrepentida, ni nerviosa, ni preocupada. Me levanté despacio, abrí la puerta del baño y salí. La vi de espaldas, sirviéndose un café. Me acerqué sin hacer ruido. Ella se giró al sentir mi presencia y por un segundo su rostro cambió. No fue miedo. Fue sorpresa. Sorpresa de que estuviera allí. Como si de verdad pensara que tenía derecho a hacer lo que hizo sin consecuencias. ¿Qué haces aquí?, preguntó, con esa voz tensa que no esconde nada. No le contesté. Me limité a mirarla. Ella bajó la mirada, dejó la taza sobre la encimera y cruzó los brazos. ¿Cuánto llevas en casa? Lo suficiente, respondí. Silencio. No es lo que crees, dijo ella entonces, y tuve que hacer un esfuerzo enorme para no reírme en su cara. ¿Qué crees que creo?, pregunté. Mira, Daniel, las cosas entre nosotros llevan mal mucho tiempo. Y eso justifica que te acuestes con un desconocido en nuestra cama. No es un desconocido. Me tranquiliza. Ella bufó, molesta. Caminó hacia el salón y se sentó en el sofá como si quisiera retomar el control de la situación. No puedes actuar como si todo esto te cayera de sorpresa. Hace meses que no hablamos de verdad. Haces tu vida, yo la mía, y aquí no pasa nada. Así que la solución era abrir las piernas para otro. No digas eso. No hables como si no tuvieras parte en esto. No, claro. El problema soy yo. El hombre que paga las facturas, cuida de su hijo y llega a casa a las 8 cada noche para cenar con su familia. ¡Qué desastre de marido! No me hagas esto más difícil. ¿Difícil para ti? ¿De verdad vas a hacerte la víctima? Ella me miró entonces, sin decir nada. Quería gritarle que lo sabía todo, que vi al imbécil medio desnudo en nuestra cocina, que oí su risa, que escuché cómo le pedía que se fuera antes de que yo llegara. Pero no lo hice. No necesitaba demostrar nada. Ella ya sabía que estaba todo perdido. Y yo también. ¿Cuánto tiempo lleva esto? No importa. Sí que importa. Unas semanas, respondió al fin, bajando la mirada. ¿Lo quieres? No. Entonces, ¿qué mierda fue eso? Ella se encogió de hombros. Quería llorar, pero no le salían las lágrimas. No tenía pena, tenía miedo. Miedo a lo que venía después. Miedo a que la estabilidad que tanto despreciaba se desmoronara para siempre. ¿Piensas decírselo a Leo? No ahora. Claro que no. Mejor que se entere cuando tenga 15 años y odie a los dos. Daniel, por favor. No me llames así. No después de esto. Ella se levantó del sofá, caminó hasta mí como si tuviera derecho a tocarme. Puso una mano sobre mi brazo y la retiré al instante. Me miró como si no me reconociera. Como si de repente yo fuera el monstruo por no perdonar. Por no tragar con su mierda. Por no hacer como que aquí no ha pasado nada. ¿Qué vas a hacer?, preguntó en voz baja. Ya lo sabrás. Me di media vuelta y salí de casa. Dejé la puerta abierta. No quería escuchar cómo se cerraba detrás de mí. Volví a casa 3 horas después. No porque quisiera hablar con ella, sino porque necesitaba mis cosas. No me fui a un hotel ni a casa de un amigo. Me senté en el coche todo ese tiempo, con las luces apagadas, escuchando el tic del reloj del salpicadero como si fuera lo único que todavía tenía sentido. No podía pensar con claridad. Quería entender cómo había llegado a ese punto. Como una mujer que hace unos años me decía que no podía dormir si no sentía mi cuerpo junto al suyo, ahora se acostaba con otro mientras nuestro hijo jugaba en casa de sus abuelos.
Entré sin hacer ruido. El salón seguía igual, con la taza que no había terminado sobre la mesa, las luces apagadas, y ella sentada en el suelo, con la espalda contra el sofá. No lloraba. Tenía los ojos abiertos, mirando al frente, sin pestañear, como si no hubiera pasado el tiempo. No se levantó al verme. Solo giró la cabeza. ¿Volviste por algo?, preguntó sin cambiar el tono. Volví por mis cosas. ¿Te vas? ¿Qué esperabas? ¿Que durmiéramos juntos después de esto? Ella desvió la mirada. Me pasé por el pasillo y fui directo al dormitorio. Metí lo que pude en una mochila. Ropa, cepillo de dientes, algo de dinero. No pensé en lo que hacía. Solo movía las manos. No sabía si era definitivo, pero no podía dormir allí. Ella apareció en la puerta mientras doblaba una camisa y me miró como si yo estuviera exagerando. No te vayas esta noche, dijo, y por primera vez, su voz tembló un poco. No voy a dormir en la misma casa donde follaste con otro hace unas horas. No fue así. No pienses que fue solo eso. Entonces es peor. Ella cruzó los brazos y apoyó un hombro en el marco de la puerta. Tú nunca me preguntaste si era feliz. ¿Y eso qué tiene que ver? Tiene que ver con que llevamos meses ignorándonos. Tú vienes del trabajo, pones la tele, cenas y te vas a dormir. Yo paso el día sola, trabajo, cuido de Leo, y me acuesto al lado de un hombre que no me ve. ¿Y crees que acostarte con otro iba a arreglar eso? No lo hice para arreglar nada. Lo hice porque me sentía viva otra vez. Porque alguien me deseó sin pedírselo. Tienes un hijo. Tienes una casa. Tienes un esposo que nunca te ha levantado la voz ni te ha fallado. ¿Y eso no era suficiente? No me mires como si fueras perfecto. Tú también dejaste de intentarlo. Me giré y la encaré. Tenía los dientes apretados, los brazos aún cruzados, y esa mirada de víctima que solo pone a alguien que sabe que la ha cagado pero no quiere admitirlo. ¿Me estás culpando a mí de lo que hiciste? Estoy diciendo que esto no vino de la nada. No viniste a hablarlo. No viniste a pedir ayuda. No fuiste honesta. Fuiste directa a la opción más cómoda, buscar a otro. No lo busqué. Simplemente pasó. Nada simplemente pasa. Lo dejaste entrar a casa. Le abriste la puerta. Te acostaste con él aquí. Mientras yo pensaba que todavía éramos un equipo. Ella se quedó callada. No tenía cómo justificarlo. Ninguna palabra servía. Lo sabía. Lo sabía desde el momento en que lo dejé claro. No era por una pelea. No era una discusión de pareja. Era una traición. Fría, consciente y reciente. No te pido que me perdones hoy, dijo al fin. Pero no destruyamos todo así. Por una vez. No me pidas que duerma tranquilo mientras tú paseas a otro por nuestro piso. No soy ese tipo de imbécil. Yo tampoco soy la mujer que tú crees. No, ya me quedó claro. Caminé hasta el pasillo con la mochila al hombro. Me detuve antes de salir. Ella me seguía a 2 pasos. Esperaba que dijera algo más, algo que la salvara del pozo donde se había metido sola. Pero lo único que salió fue otro intento de escapar de la culpa. ¿Vas a contárselo a Leo? No por ahora. ¿Y después? Después veremos si quiere seguir siendo su madre o solo una mujer que hace lo que le da la gana. Me fui sin cerrar con llave. Ella se quedó en el umbral, sin llorar, sin moverse, sin hacer nada. Tal vez todavía no entendía lo que acababa de perder. Tal vez creía que todo podía arreglarse si decía las palabras correctas. Pero no las dijo.
y yo no iba a dárselas. Me quedé unos días en casa de mi primo, sin explicar mucho. Le dije que teníamos una crisis, que necesitaba tiempo, y no hizo demasiadas preguntas. Dormía mal, comía poco y pasaba el día pensando en lo mismo. No en ella, sino en cómo darle la lección que merecía. Quería que sintiera lo que había hecho, que entendiera el daño con algo más que palabras vacías. Una disculpa no iba a arreglar nada. Yo necesitaba que le doliera. No una escena de gritos, no romperle algo. Tenía que ser algo que le llegara donde más le importaba. Y después de varias noches dándole vueltas, supe exactamente por dónde entrar. Lucía trabajaba en una pequeña clínica privada, llevaba años allí, y era muy querida por sus pacientes. Tenía buena reputación. Siempre hablaba de lo difícil que era conseguir clientes fieles, del esfuerzo que costaba mantener una agenda llena. En eso sí era constante. Así que fui directo a donde le dolía, su trabajo. No de manera sucia ni infantil. No me presenté a gritarle delante de los pacientes ni a hacerle una escena. Fui paciente. Llamé a varios de sus clientes regulares, los que conocía porque ella misma me hablaba de ellos, y dejé caer algunas verdades en el momento justo. No necesitaba mentir. Solo decir que Lucía ya no era la persona que creían conocer. Que quizás no era tan confiable como parecía. Bastaron 2 o 3 llamadas para que la bola comenzara a rodar. En menos de una semana, cancelaron 5 sesiones. 2 de ellos eran pacientes que tenía hace años. Uno incluso la recomendaba a otros. Ahora no respondía a sus mensajes. Yo no dije nada más. Solté la información y desaparecí. Ella nunca supo que fui yo. Después me ocupé de su entorno. Su familia, que siempre me tuvo cariño, no sabía nada de lo ocurrido. Así que una tarde llamé a su hermana y le conté todo con calma. Le dije que no buscaba que se pusieran de mi parte, pero que quería que supieran la verdad. Le hablé del tipo, de la escena en la cocina, de cómo Lucía reaccionó después. Al día siguiente, su madre me llamó. Me pidió perdón por lo que había hecho su hija. Me dijo que no entendía cómo había sido capaz. No me alegré al oírla llorar, pero tampoco sentí pena. No era culpa suya. Lucía sabía lo que hacía. Esa noche, su hermana publicó una foto con un mensaje pasivo-agresivo en redes. No mencionaba nombres, pero era evidente que iba para ella. Lucía, que nunca soportó las miradas de juicio, borró su cuenta de Instagram 2 días después. A la semana de haberme ido, volví a casa. No para quedarme, sino para hablar de lo inevitable. Cuando abrí la puerta, ella estaba en el sofá, vestida como si llevara días sin salir. No tenía maquillaje, el pelo mal recogido, y la mirada perdida. Me vio y no dijo nada. No se levantó. No intentó abrazarme. Sabía que no iba a servir. ¿Vienes por tus cosas?, preguntó, con una voz apagada. No. Vengo a hablar. ¿De qué? Del divorcio. No hizo ni el gesto de negarlo. Solo asintió con la cabeza y se quedó en silencio. Caminé hasta la mesa, saqué unos papeles del sobre que llevaba y los dejé frente a ella. No eran los definitivos, pero eran el primer paso. Asentó de nuevo sin mirarlos. Ya se enteraron tus padres, le dije. Ya lo sé. Y algunos de tus pacientes. También. Y no fue un accidente. ¿Fuiste tú? No lo voy a negar. Ella apretó los dientes, como si quisiera decir algo, pero se contuvo. Luego se levantó despacio, fue hasta la cocina y volvió con un vaso de agua. No me ofreció uno. Se sentó y me miró por fin a los ojos. ¿Era necesario?
Sí. ¿Y eso qué te dio? ¿Satisfacción? No. Justicia. No fue justicia. Fue venganza. Llámalo como quieras. Pero ahora sabes lo que es perder algo que te importa. No lo hice por maldad. Y yo tampoco. Silencio. Largo, incómodo, pero necesario. Ella bebió un trago, miró los papeles otra vez, y suspiró. No quiero que esto se vuelva una guerra. Entonces no hagas las cosas difíciles. Quiero ver a Leo todos los días. Eso no está en discusión. Yo no voy a alejarte de tu hijo. Gracias. No lo hago por ti. Lo hago por él. Se mordió el labio, bajó la cabeza y se frotó la frente con los dedos. Parecía agotada. No tenía fuerzas para discutir, ni para pelear por nada. Ya lo había perdido todo. Y ella lo sabía. ¿Y ahora qué vas a hacer? Vivir tranquilo. Recuperarme. Y seguir adelante. Solo. Prefiero estar solo que al lado de alguien que me traiciona. Ella asintió otra vez. No lloró. No gritó. No se disculpó. Solo aceptó lo que venía, como quien sabe que no tiene derecho a pedir nada más. ¿Te vas ya? Sí. Pero volveré por el resto de mis cosas en unos días. Hazlo cuando Leo no esté. No quiero que lo vea así. Me levanté, guardé el sobre vacío en la mochila, y caminé hasta la puerta. Antes de salir, me giré una última vez. Esto no fue un error, Lucía. Fue una decisión. Y las decisiones tienen consecuencias. No esperé respuesta. Cerré la puerta y esta vez, me aseguré de dar 2 vueltas a la llave. Volvimos a vernos 2 semanas después. No fue planeado. Ella me llamó una tarde mientras estaba en el supermercado. Sonaba tranquila, casi indiferente, como si ya no le quedara emoción para gastar. Me dijo que necesitábamos hablar, que no por nosotros, sino por Leo. Acepté sin pensar demasiado. Quedamos en una cafetería cerca de su trabajo, un lugar al que íbamos cuando las cosas entre nosotros aún funcionaban. Llegué antes. Me senté en una mesa del fondo y pedí un café solo. No estaba nervioso. No esperaba una disculpa, ni una súplica. Solo quería que se dijeran las cosas que faltaban, porque aunque el daño ya estaba hecho, algunas heridas empeoran cuando se dejan abiertas. Lucía llegó 10 minutos tarde. Llevaba ropa de calle, vaqueros y una chaqueta negra. Sin maquillaje. Se sentó frente a mí sin pedir nada y dejó su móvil sobre la mesa, con la pantalla hacia abajo. Gracias por venir, dijo. Dijiste que era importante. Lo es. Asentí y esperé. No quería empezar. ¿Qué hablara ella? He estado pensando mucho en todo, dijo al fin. En cómo terminó esto. En cómo lo manejamos. No lo manejamos. Lo rompiste. Lo sé. No estoy buscando discutir. Entonces dime lo que tengas que decir. Respiró hondo, como si necesitara prepararse para algo grande. No voy a justificar nada. Lo que hice estuvo mal. Fue egoísta. Fue cruel. No hay manera de explicarlo sin sonar miserable. Pero quiero que sepas algo, aunque no cambie nada. Sorpréndeme. No era feliz desde hace mucho. Y no supe cómo decirlo sin que se sintiera como una puñalada. Tenía miedo de lo que eso significaba. Miedo de aceptar que ya no te amaba de la misma forma. Así que no dije nada. Y cuando conocí a ese imbécil, no fue porque buscara sexo. Fue porque necesitaba sentir que todavía estaba viva,
que alguien me miraba como tú ya no lo hacías. Lo hiciste peor. Lo sé. Y me lo repito todos los días. Pero no vine aquí a pedirte que me perdones. Sé que eso no va a pasar. Vine a hablar de Leo. ¿Qué pasa con él? Está empezando a hacer preguntas. Quiere saber por qué no vuelves a casa. Me pregunta si hemos peleado, si estás enojado conmigo, si es su culpa. No quiero que viva con dudas. ¿Y qué propones? Contarle la verdad. Adaptada a su edad, claro. Pero sin mentiras. ¿La verdad, Lucía? ¿Vas a decirle que te metiste en la cama con otro mientras su padre trabajaba para mantener esta familia? No con esas palabras. Pero sí. Quiero que sepa que las cosas se rompieron, que yo cometí errores y que ahora estamos separados por eso. ¿Y esperas que eso lo deje tranquilo? Espero que al menos no crezca con confusión. Que no piense que un día su padre desapareció sin motivo. La miré en silencio. Había algo diferente en su tono. No era esa frialdad de las primeras semanas, ni la arrogancia con la que se defendía al principio. Era algo más parecido al cansancio. Pero no físico. Cansancio de fingir, de maquillar lo que era evidente. Está bien, respondí después de un rato. Pero no lo hagas sola. Estaré ahí. Ella asintió sin pensarlo. Quiero que Leo sepa que tú sigues siendo su padre. Que no lo vamos a usar como escudo para castigarnos. Nunca haría eso. Lo sé. Silencio otra vez. Largo. Incómodo. El camarero se acercó, ella pidió un agua. No dijimos nada hasta que volvió a irse. ¿Estás con él todavía? Pregunté sin rodeos. No. ¿Terminaste porque te dejé o porque ya no te interesa? Porque fue un error desde el principio. Bien. ¿Y tú? Preguntó. ¿Estás con alguien? No. ¿Lo estarás? Sí. En algún momento. Pero no tengo prisa. Ella bajó la mirada, jugueteó con la servilleta y luego levantó la vista. Me gustaría que, con el tiempo, podamos llevarnos bien. No por nostalgia, sino por Leo. Para que vea que no todo se destruye, que a veces los adultos saben ser responsables. Depende de ti. ¿De mí? Sí. De que no me hagas más daño. De que no me metas en tu drama ni me uses para aliviar tu culpa. Si puedes hacer eso, podemos llevarnos bien. Lo haré. Entonces lo intentaremos. Pagamos a medias. No hubo abrazos. No hubo despedidas largas. Solo un cruce de miradas que decía más que cualquier palabra. No éramos enemigos, pero tampoco íbamos a ser amigos. Éramos padres. Y con eso bastaba por ahora. Volví a casa sola después de esa conversación y me senté en la cocina sin saber qué hacer. Era domingo por la tarde, y el silencio que me rodeaba ya no se sentía como descanso, sino como consecuencia. No había platos sucios, no había juguetes de Leo por el suelo, no sonaba la televisión con sus dibujos animados. Me senté y estuve ahí más de una hora sin moverme, con la vista fija en el suelo, pensando en todo lo que había perdido en tan poco tiempo. La rutina seguía igual por fuera, pero por dentro era otra cosa. Me levantaba por la mañana, preparaba el desayuno de Leo, lo llevaba al colegio, trabajaba, hacía la compra, contestaba mensajes, atendía llamadas. Todo seguía funcionando, pero sin esa base que uno da por sentada hasta que desaparece. Ya no había nadie con quien comentar tonterías por la noche, ni a quien preguntarle cómo le fue en el trabajo. No había nadie que me preguntara si dormí bien o si necesitaba ayuda con la cena. Todo eso se había ido. Y yo misma lo destruí.
No era que no lo supiera antes, pero ese día, después de hablar con Daniel y ver que era capaz de mirarme sin odio pero también sin cariño, entendí que no había marcha atrás. No porque él lo hubiera decidido, sino porque ya no quedaba nada que reconstruir. No tenía sentido disfrazarlo de tragedia. No fue un accidente. Fue una elección. Una cadena de decisiones que se tomaron en silencio, una tras otra, hasta que ya no quedó forma de explicar nada sin aceptar toda la responsabilidad. Lo traicioné, sí. No solo con otro hombre, sino con cada mirada que evité, con cada palabra que no dije, con cada ocasión en la que fingí que todo iba bien porque era más fácil que enfrentar lo que se estaba rompiendo. Durante los días siguientes, traté de mantenerme ocupada. El trabajo ya no era el refugio que había sido antes. Varios pacientes se habían ido, algunos sin decir nada, otros con excusas que sonaban forzadas. Yo sabía por qué. Y dolía más de lo que esperaba. Me esforzaba en sonreír, en parecer tranquila, pero por dentro me ardía el orgullo. Daniel no lo hizo con rabia, lo hizo con precisión. Y funcionó. Me dejó sola en el único lugar donde aún me sentía fuerte. Ahora no había espacio donde esconderme. Ni en casa, ni en el trabajo, ni con la familia. Mis padres no me llamaban, mi hermana apenas respondía con monosílabos, y las pocas amigas que me quedaban no sabían cómo tratarme. No me convertí en un monstruo para ellos, pero tampoco seguía siendo la misma persona. Algo cambió, y todos lo notaban. Con Leo traté de seguir siendo normal. No fingir que nada pasaba, pero tampoco cargarlo con cosas que no podía procesar. Le dijimos la verdad de la manera más limpia posible. Que mamá y papá ya no vivían juntos porque las cosas no funcionaban. Que él no tenía la culpa de nada. Que seguiríamos viéndonos, que siempre estaríamos para él. Me abrazó y me preguntó si eso significaba que ya no íbamos a dormir juntos nunca más. Le dije que no, pero que podíamos seguir haciendo las cenas del viernes y los domingos de parque. Asintió sin entenderlo del todo. Luego me pidió ir a ver a su padre ese fin de semana, y no pude evitar sentir algo raro en el pecho. No era celos. Era saber que el lugar que perdí con Daniel también se estaba borrando con mi hijo, aunque él no lo hiciera con maldad. Después de dejarlo con su padre, volví a casa y abrí el armario. Había cosas de Daniel que aún no había tocado. Camisas, una colonia, un libro que nunca terminó de leer. Metí todo en una caja y la cerré sin pensarlo demasiado. No lo hice llorando, no lo hice en medio de una crisis. Lo hice porque ya no tenía sentido tenerlo ahí. No iba a volver. Ni ahora ni después. Lo entendí la noche que me habló con tanta claridad, sin alzar la voz, sin dramatismo. No había odio en él. Había decisión. Y eso duele más que cualquier grito. Ahora no sé qué sigue. No me imagino una relación nueva, ni me interesa. Tampoco estoy esperando que Daniel cambie de opinión. No va a pasar. Él va a rehacer su vida, y le irá bien. Tiene todo para estar bien. Y yo también, solo que aún no lo veo claro. Sé que esto no se borra. Sé que mi hijo crecerá sabiendo que su madre falló. Pero también sé que no soy solo ese error. Que soy la que se quedó para cuidar, la que trabaja cada día, la que no se escondió cuando vinieron las consecuencias. No estoy orgullosa de lo que hice, pero tampoco voy a mentirme para sentirme mejor. Esto no es una historia de redención. No estoy buscando que nadie me entienda. Lo único que quiero es dejar constancia. Porque a veces, lo más difícil no es perderlo todo, sino aprender a vivir sabiendo que fuiste tú quien lo tiró por la ventana.